¿Ustedes se acuerdan, haciendo un resumen de lo que vimos de ácido base? Imagínense que ustedes tienen 4 vasos con agua, ¿vale? Entonces, en todos los vasos tenemos agüita y lo que vamos a agregar entonces son diferentes tipos de ácidos y bases, ¿no? Entonces, algo muy importante, tienen que recordar qué significa HX. ¿Qué significa HX? Un ácido de Arrhenius, ¿vale? Si yo agrego, por ejemplo, entonces un NOH, una ácido de Arrhenius, ¿no? Le agrego un ácido HA, es un ácido de bronce-lórico, acuérdense que puede ser HA, también le podemos llamar HB+, ¿vale? También podemos agregar aquí A- o Y. Aquí vamos a poner O, ¿no? ¿Sí? Eso es lo único que hemos visto de ácidos y bases hasta ahorita. Agrego un ácido de Arrhenius, ya vieron que eso se calcula directamente con todo lo que te agrego se disocia, ¿no? O sea, todos estos son de equilibrio de tipo HX, y pasa H más X más, ¿no? Y esta diferencia, pues es que aquí tengo HA, que tiene un equilibrio de H más A menos, ¿no? Y las bases igualmente, ¿no? Se disocia completa, perdón, ¿cuál es esta? Y esta sería entonces de tipo MOH, que tiene que ser M más OH, ¿no? Y la base, pues igual, que hidroliza igual, ¿no? ¿Sale? Casi siempre tenemos que ponerle agua. M más agua, HM más o H o viceversa, ¿vale? Pues ya tiene que ser como muy claro la fórmula que tienes que usar dependiendo del tipo de ácido y base, ¿no? Aquí es Ka entre C0, definimos qué tipo de ácido es y ocupamos la formulita. La formulita realmente es otra manera de mostrar el equilibrio químico, ¿se dieron cuenta? Todo proviene de equilibrio químico. ¿Vale? Esto de pH igual a un medio del pKa es simplemente otra manera de expresar el equilibrio químico. ¿Vale? Bien. Ahora, siguiente punto. ¿Qué pasa si yo agrego? ¿Qué pasa si yo agrego, por ejemplo, el siguiente caso, ¿no? Ahora voy a agregar, tengo un vaso con agua, y ahora voy a agregar un ácido con su base conjugada en el mismo vasito, con su base conjugada. Ahí sería ameno, ¿no? Es decir, ¿no? O ¿sí? Es como, ahora agrego, por ejemplo, ácido acético, pero también agrego en el mismo vaso acetato de sodio, ¿no? Ácido benzoico, benzoato de sodio, ¿ok? O aquí, amoníaco, amoníaco, ¿no? O sea, cuando agrego, ¿qué pasa cuando agrego un ácido con su base conjugada? Entonces ahí el equilibrio lo podemos utilizar de la siguiente manera. Yo tengo que HA más agua, otra vez, se reduce en H3O más A menos. ¿Saben? ¿Cuál es la diferencia? Que al inicio yo tengo C0 aquí, lo voy a llamar C de HA para especificar que me refiero a la concentración de HA y voy a agregar una concentración de A menos al inicio. ¿Sale? Entonces, cuando esto ocurre, fíjense, por eso pongo esto. Cuando yo agrego HA en agua, el grado de acidez de mi disolución depende de cuánto se haya disociado. ¿Están de acuerdo? Si lo vemos al revés, cuando yo agrego una base, la hidrólisis depende de cuánto haya agregado de él. ¿Sale? Entonces, por equilibrio químico, él será donde empuja hacia productos. Él, por equilibrio químico, hacia donde empuja hacia reactivos. Entonces quiere decir que la cantidad de protones ya no depende de estos casos especiales, sino va a depender
de la concentración de ambos, del ácido y de la base conjugada. Él quiere empujar a aventar protones, él quiere aventar OH. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, al final de cuentas, es un efecto nivelador entre lo que quiere aventar HA y lo que quiere aventar A-. ¿Ok? Entonces, realmente aquí no puedo hablar de cuánto se disocian, porque, insisto, va a depender de quién de los dos de ellos gane. ¿Ok? ¿Y eso cómo se expresa? Pues entonces, eso, a final de cuentas, lo voy a llevar a la ecuación de Henzel-Hasselbalch, bueno, la ecuación de K, que es, otra vez, la concentración de HA por, perdón, de H3 o más, por la concentración de A menos entre la concentración de HA. ¿Sí? Y entonces, básicamente es la constante de acidez, ¿sale? Y entonces, ahora simplemente lo que voy a hacer es despejar H3 o más. Entonces, H3 o más es igual a Ka, y este lo paso multiplicando, entonces esto va a ser la concentración de HA. ¿Están de acuerdo? Y este lo voy a pasar dividiendo, y entonces esto va a ser la concentración de A-. ¿Sí? Como les decía, ahí va a depender ya de la concentración de ambos. Ya no depende de solamente el ácido en agua o la base en agua. Ya depende de qué concentración agregué del ácido inicial y qué concentración de la base agregué inicialmente. ¿Sale? Entonces, otra vez, eso es equilibrio químico. A esto le podemos aplicar el menos logaritmo a toda la ecuación. ¿Sale? Entonces, menos el logaritmo de H3 o más, que es el pH. Ajá. Y esto acuérdense que de acuerdo al logaritmo de A por logaritmo de B es el logaritmo de A más el logaritmo de B, menos el logaritmo de K, el pK, menos el logaritmo de me queda este cociente, ¿no? Es la concentración de HA entre la concentración de A-. ¿Sale? Esta ecuación seguramente la han usado alguna vez en su vida. ¿Sale? Es la ecuación de Henzel-Hasselbalch. ¿Sale? Mal llamada la ecuación de un buffer también. ¿Sale? Pero el nombre correcto es simplemente la ecuación de Henzel-Hasselbalch. ¿Ok? Otra manera de presentar la ecuación, como a mí me gusta, porque es más fácil a veces despejarla, es invirtiendo este signo. Entonces, pH es igual al pKa más el logaritmo de la concentración de la base entre la concentración del ácido. No importa cuál usen, el resultado es el mismo, ¿sale? Aquí estoy invirtiendo nada más, gracias a los leyes del logaritmo, estoy invirtiendo el cociente, ¿sale? Los usen el que ustedes les guste, el que les enseñó su profe de la prepa, lo que quieran, el resultado es el mismo. ¿Sí? Y como les decía aquí en mi ocasión, por eso es muy importante esto, el pH, o sea, el grado de acidez de la disolución, va a depender pues, de quién de los dos de alguna manera gane. Él está empujando para acá, hacia productos, y él empuja hacia reactivos. Entonces, dependiendo quién gane, será el efecto, el pH final de mi disolución. Ojo, si aquí agrego yo un ácido, en este caso, el pH siempre va a ser menor que 7. ¿Están de acuerdo? Si yo agrego una base, el pH siempre será mayor que 7. Si yo agrego un ácido con su base, el pH va a depender de una nueva referencia. Y esa referencia es su pK. ¿Sale? Ojo con eso. Si vuelvo a repetir, si agrego un ácido, ¿no? El ácido de Bronsted-Lowry, el pH siempre es menor que 7. Puede ir desde 0, 1, 2, 3, 4, 6.99 como vimos
siempre ahí, ¿no? Pero siempre menor que 7. Si yo agrego la base, el pH igual va a ser mayor que 7. 14, 13, 12, 7.0001, pero siempre mayor que 7. Si yo agrego el ácido con su base conjugada, en ese momento mi nueva referencia es el pK. ¿Sale? ¿Qué nos dice la ecuación de Henkel-Hasselbalch? Es matemática simple. Si la concentración, si Ca menos es mayor que la concentración de HA, ¿qué le pasará al pH de mi disolución? Con respecto a mi nueva referencia que es el pK. Tendrá que ser mayor, ¿sabes por qué? Porque si esto es mayor que esto, este cociente va a ser mayor que 1. El logaritmo de un cociente mayor que 1 es un número positivo. Pongan cualquier número mayor que 1 y le aplican el logaritmo, siempre les va a dar un número positivo. Entonces ese número positivo se suma a este número. ¿Están de acuerdo? Conclusión, pH siempre será mayor al pKa. Vuelvo a repetir, aquí mi referencia ya no es pH 7, ya mi referencia es el pKa. ¿Sale? ¿Sí queda claro esta primera observación? ¿Sí o no? ¿Sí? Entonces, la otra sale muy fácil, ¿no? Si la concentración de HA es mayor que la de A menos, ¿qué le pasa al pH? Disminuye. Otra vez, si este número es mayor que este número, el cociente es un número menor que 1. El logaritmo de cualquier número menor que 1 es un valor negativo. Es decir, se lo vamos a restar al pK. ¿Sale? Entonces, pH es menor al pK. ¿Sí queda clara la diferencia entre esto y esto? ¿Sí? Mi nueva referencia ahora siempre será el pK. Aquí ya no es si es ácido o base, es el pKa. ¿Ok? Y es como decía, y es lógico, si gana si este que gana, aumenta esto. ¿Están de acuerdo? Y si aumenta esto el pH, lo bajo. Pero si él gana, entonces va a pasar el producto. Y hacia reactivos, perdón, y entonces el pH será mayor al pK. ¿Sí? Es muy lógico. Último punto. ¿Qué pasa si las concentraciones son iguales? El pH es igual. ¿Qué pasa si este cociente me da las mismas concentraciones? Exacto. Si esto es igual a esto, el cociente es 1. Y el logaritmo de 1 es este. Entonces, pH es igual a 1. ¿Sí? Vamos viendo. Y es el comportamiento y ese es cierto punto lógico. Quizá lo diferente de lo que habíamos visto es que mi nueva referencia ahora se convierte en el pK. ¿Sale? Aquí ya no me importa si agregué ácido base, simplemente ahora, como estoy agregando la mezcla de un ácido con su base conjugada, entonces ahora va a depender básicamente de cuál gana de los dos. ¿Sí? Pero siempre todo se va a modificar de lo del pK. Entonces vamos a cambiar un poquito nuestra escala, como lo habíamos manejado en escala de pK. Ahora vamos a cambiar nuestra escala a una escala de pH. ¿Sale? Donde mi referencia será el pK, ¿no? Y entonces, como siempre, arriba vamos a poner a los ácidos, abajo a sus bases conjugadas. ¿Sí?
Y entonces, algo que se sabe, de acuerdo a lo que acabamos de ver, es que si el pH que yo mido es mayor al mi pKa, es porque hay más concentración de base que de ácido. ¿Estás de acuerdo? ¿Sí? Y si el pH que yo estoy midiendo es menor que el pKa, es porque hay más concentración de ácido que de base. ¿Sí? Es igual a la concentración de A menos. Son 4 ejercicios, ¿vale? Es el ejercicio A, cuando tengo estas concentraciones, el ejercicio B, cuando tengo estas, C, esta y D. Por dato nos falta el pK del par ácido acético acetato, es 4.76, y el pKa del par de amoníaco es igual a 9.1.